Rambla Sur, PIT-CNT. A partir de este momento, Rambla Sur. Audición sindical de los trabajadores del gas. Filial PIT-CNT. Bueno, buenas tardes compañeros y audiencia de Rambla Sur. Nuevamente un sábado para informarles de los aconteceres de la actividad sindical en nuestro programa político sindical del Sindicato del Gas. Le mandamos un saludo a todos los gremios adheridos al PIT-CNT, a todos nuestros compañeros del sindicato y a nuestros hermanos de los gremios de la energía. Hoy, en una fría tarde, queremos recordar y saludar a todos los compañeros que ayer se hicieron presentes en nuestro sindicato, con motivo de festejar el Día del Gasista, que fue el martes 22, pero el festejo lo hicimos en el día viernes, es decir, en el día de ayer, y también recordar que el día jueves 24 tuvimos una actividad en nuestro sindicato, es un taller sobre el BPS, sobre hacia dónde va la seguridad social, sobre todo con el tema de las jubilaciones. Y bueno, vamos a dejarles en este programa con la palabra de su representante, el representante de los trabajadores, Ariel Ferrari, pero también recordamos que estuvo Luis Higuiní y también el compañero Fabricio De Angelis. Pero lo vamos a dejar ahora entonces con la palabra de Ariel Ferrari, el representante de los trabajadores en el BPS. Bueno, buenos días a todas las compañeras y compañeros. Me parece excelente la idea que tuvieron los compañeros del Sindicato del Gas, de poder, en un momento político, de debate electoral, estar pensando más allá de octubre. Porque en este año no puede haber reforma de seguridad social, por ser año electoral. El año que viene va a ser difícil, porque el gobierno que asuma instalará su gabinete y va a tener que discutir el presupuesto quinquenal y por lo tanto difícil, si es que tiene voluntad el gobierno que asuma, como este gobierno y el pasado, instalen ámbitos de diálogo de seguridad social, que para nosotros es uno de los ejes principales, la participación y el diálogo social como instrumento, como principios de lo que es, analizar un derecho humano fundamental. Muy pocas veces se habla, muy pocas veces se reconoce que la seguridad social es eso. Uno va a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 22-23, habla además del Estado como garante, como gestor, la responsabilidad que tiene cuando un ciudadano, por cualquier contingencia que a lo largo de la vida le pueda generar la imposibilidad de tener recursos para subsistir él y su familia, ahí tiene que haber una prestación de seguridad social. Es decir, por eso a la trabajadora o a la mujer del trabajador, cuando está gestando un hijo, a ese hijo antes ya de nacer, tenemos la asistencia maternal y nace asignación familiar, o si nace con una discapacidad, pensión, o adquiere una discapacidad a lo largo de la vida y tiene una pensión por incapacidad, o seguro de paro cuando está desocupado, o subsidio por enfermedad cuando te enfermas y llegas a viejo, una jubilación, o una pensión si estás en situación de extrema pobreza y no tenés años de trabajo. Está claro que para esas cosas que el organismo que atiende todas esas prestaciones para más del 90% de la población en el Uruguay es el BPS, y después están las cajas paraestatales y la militar y policial. Todos esos organismos participan, los actores sociales, en lo que tiene que ver con las cajas paraestatales y el BPS,
y estamos obligados a aplicar las leyes, a veces siendo injusto. Pero la democracia, sobre todo en estos días, cuando se habla de corrupción, de problemas que tuvimos en ACE, y que no lo ocultamos y que de inmediato asumió como asumió el PCNT, trabajamos para terminar con la injusticia, pero a veces no somos justos cuando tenemos que hablar de un derecho que tiene o no tiene un trabajador, porque las leyes que tenemos que aplicar son injustas. Si yo le miro la mano a veces, cuando voy al interior, a un viejo que le ves las manos curtidas, agrietadas, ahí te das cuenta que toda la vida laburó, que anduvo de estancia en estancia, alambrando, esquilando, anduvo en comparsa, haciendo actividades, pero no tiene ningún año registrado y no logra aprobar ningún año de BPS. Aunque el mejor testimonio sea sus manos, yo no le puedo dar la jubilación. Habrá que luchar para que no haya informalidad, para que haya formalización en el empleo y demás, pero sería justo darle, pero no estaría legal en ese sentido. Entonces, creo que además, porque hoy sí hay una parte que es de la corrupción, que se pretende embarcarnos a todo y generalizarlo, pero hay otro tema. Ayer Solari, en un debate que tuvo con Castillo en Sonia Brescia, dijo que ellos quieren, y ahora me decía Luis que también los blancos quieren participación social, pero con voz, no con voto. Está claro que en el fondo lo que quieren es que no hayan representaciones sociales en los directorios de los organismos públicos. Bueno, se suma Gustavo Guare, que es representante de los trabajadores en la caja bancaria. Un gusto, Gustavo. Entonces, porque, y yo lo estoy diciendo en estas horas en los medios de prensa que nos preguntan por lo que pasó en ACE, y que algunos no quieren que haya representaciones sociales en el BPS ni en otros lados, porque en el 92, el 7 de octubre, fue unos días después que fue la primera sesión del directorio del 92, entró Murro, Colotuso y Dapará, los cuatro políticos, que eran blanco y colorado, le dijeron: mire, acá tenemos una resolución, cada director tiene 30 expedientes de jubilación para sacar por mes. Ustedes dicen a qué quieren que se jubile y los servicios lo jubilan porque esa es una resolución. Los tres dijeron: no señor, no debe haber hijo de internado. No tiene que haber que yo venga con una tarjetita de parte de tal político, entonces estoy jubilado. Y después me piden el voto porque me sacaron la jubilación. Y eso se terminó. Capaz que algunos siguen rememorando 22 años después que pase eso. Y por eso alrededor del BPS habían gestorías y habían club donde te llenaban todos los datos y demás. Digo, no estaba en los planteos, pero creo que nosotros también en estos días tenemos que sentirnos preocupados, consternados por lo que nos pasó en nuestra central en PCNT, porque en definitiva era un representante de los trabajadores, pero es un hecho puntual, que no se generalice y tenemos mérito, tenemos referencia y tiene credencial en nuestra central, para que todos esos que cuestionan están ahí porque también una huelga general, la lucha contra la dictadura, no solo del movimiento sindical, pero que primero que nada el movimiento sindical paró y ocupó como una primera medida, y como siempre los viejos de la CNT nos discutían y nos decían, lo primero es tener democracia para después tener la posibilidad de tener sindicatos, de poder tener reivindicaciones y nuevas conquistas. Entonces, hoy en el mundo está en discusión y yo me sumo a la valoración que hacía Luis en torno a la situación que se nos da en Europa con nuestros propios compañeros, ¿no? Bueno, llegamos al estado del bienestar, ahora está todo bárbaro y nos preocupamos, ¿está? Las conquistas hay que defenderlas todos los días, y lo que hoy hemos conquistado no pensar que es para siempre. Dependerá que sea para siempre si nosotros estamos vigilantes permanentemente. Recuperamos hace 9 años los consejos de salario que hacía 13 que no había, y a veces nos olvidamos porque tenemos memoria corta, ¿está? Pero algunos dicen que hay que diseñarlos distintos, que hay que verlos, porque no se animan a decir que no quieren consejo de salario. En los años 90 hay una razón de la suspensión de los consejos de salario.
y es que el pueblo en 1989, por iniciativa de los jubilados, reformó la Constitución de la República, el 82%, porque se subieron, cuando vieron que era mayoría esa reforma constitucional, se subieron al carro todos. ¿Tá? Y entonces sobraron también la papeleta para que el artículo 67 dijera, como dice, que no es más, no dice así a texto expreso, ¿no? Pero lo que contuvo esa reforma es que no fuera más el presidente de la República que diera el aumento a las jubilaciones. Las revaluaciones a partir de ahí no las hacía el presidente de la República. Cada vez que hay que darle aumento a los jubilados es cuando se le da aumento a la administración central. ¿Y cuánto hay que darle de aumento? Lo que los trabajadores consiguieron en los consejos de salario, lo que creció el índice medio de salario. A partir de 1990 se empieza a aplicar la Constitución en el artículo 67 como se había reformado producto de ese acto eleccional. No dejaron de cumplir la Constitución, no la violaron nunca, pero la calle en el 92 no convocó más los consejos de salario. Y vino Sanguinetti y no los convocó. Y vino Valle y no los convocó. Y el que los convocó fue Tabaré Vázquez, cuando vinieron en 2005. Y algunos se enojan, pero esta es la historia, no es hacer política partidaria. Como yo reconozco que hizo el decreto, hizo cumplir la Constitución en el 92, porque en la Constitución dice que el directorio del BPS tienen que estar los actores sociales y un decreto de la calle, después de que el Pepe de Díaz, don Luis Colotuso y otros dirigentes discutieron, se movilizaron, hicieron gestiones permanentemente, porque la Constitución era del 67 y los directores sociales entraron en el 92, y eso lo hizo la calle en un decreto. Esto también es parte de la historia. Porque en la década del 90 nos decían, bueno, los organismos internacionales para seguir colaborando, apoyando al país, tienen que tener un superávit primario de un 2 o 3%. Entonces hay que contener el gasto público, y en particular el gasto público social. ¿Cómo se contenía? Y bueno, no le doy aumento a los funcionarios públicos, no negocio con los privados, contengo el salario, por lo tanto no aumento la jubilación. Esto sí me alcanza. Y por eso la pérdida brutal que tuvimos, que hemos empezado a recuperar 9 años porque todavía es insuficiente y habría que seguir trabajando. Es cierto, si estuviéramos en un mundo distinto, y yo estoy seguro que Luis, porque no es polemizar con Luis, y Luis estaría de acuerdo, en un país distinto, las jubilaciones no deberían subir igual que el salario. Porque también nos pusimos de alguna forma con el índice medio de salario una traba para hoy poder desarrollar otras políticas focalizadas. Porque ahí sí lamento que al que gane 150.000 pesos de jubilación, el 1 de enero le tuve que dar el 12% igual que el que ganaba la jubilación mínima de 6.000 pesos. Y al que ganaba 150 palos le terminé dando 18.000 de aumento. Y al que ganaba 6.000 le terminé dando 720 pesos de aumento. Cada vez la brecha dice más grande, pero tengo que cumplir la Constitución. Entonces, deberíamos tener políticas como estos dos gobiernos últimos hicieron. Van 7 años que en julio hay un aumento diferencial para los que tienen una sola jubilación y esa jubilación está por debajo de un nivel. El 1 de julio ahora, para cobrar en agosto, 135.000 todavía tenemos que ganan menos de 7.047 pesos. El 1 de julio aumentaron a 7.047 pesos esas jubilaciones. O pensionistas mayores de 65 años. Pero, como decía recién, si hubiese aumentado, como marcaba la ley 16.713 que creó una jubilación mínima, hoy estaría un poquito más de 3.500, llegando a 4.000 pesos, pero vaya la diferencia, ¿no? Y estaríamos en el BPS. Si no hubiese habido una voluntad política de los últimos 7 julios, de los últimos 7 años, haber hecho un decreto del Poder Ejecutivo para tener un aumento diferencial, estaríamos cumpliendo con la ley diciendo a alguien está bien jubilado porque ganar 4.000 pesos de jubilación. Porque la ley dice eso. Es injusto, ahí vuelvo a lo muerto. Lo justo sería que ganara mucho más, pero yo le estoy aplicando la ley, le debo aplicar la ley. Entonces, en el mundo, y hay una discusión, empezó este año, a mí tuve el privilegio de integrar la delegación del PICNT, nosotros
porque definimos así la estrategia de trabajo en la representación de los trabajadores desde el primer día. La primera responsabilidad del directorio, pero el vínculo con la sociedad, en particular con los sindicatos, y somos responsables de la Comisión de Seguridad Social del PICNT, y el PICNT, que es reconocido además internacionalmente, tiene y puede y está en condiciones de aportar en materia de seguridad social para la región. Y además de participar en la delegación del PICNT, somos un colectivo de 5 o 6 compañeros que usted ha trabajado mucho con nosotros y venimos hace tiempo en materia de seguridad social trabajando a nivel regional. Empezó la discusión este año sobre cómo de la informalidad pasar a la formalidad. Esta es una discusión que tenemos, porque el problema en particular de América Latina no es la edad de retiro, lo que dice este mexicano. El problema de América Latina es la informalidad. Más del 80% de los que trabajan en el mundo, y América Latina está dentro de ese porcentaje, trabajan sin seguridad social, sin ninguna cobertura. Está claro, Uruguay tiene una realidad totalmente distinta. Uruguay tenemos que los mayores de 65 años, capaz que insuficiente, pero tienen el 95% una prestación de seguridad social, o una pensión o una jubilación. Pero hay países que nos llega al 10-15% de los mayores de 65 años de nuestra América, y no hablemos de África o de Asia. Entonces, el Consejo de Administración ha entendido que al orden del día de la OIT tenía que estar este tema. En esta primera discusión hay que escuchar lo que dicen algunos gobiernos, lo que dicen algunas empresas, de lo que debe contener la recomendación que se va, esperemos, a concretar en la conferencia del año que viene. Por ejemplo, no querer discutir los empresarios que en las empresas formales hay informalidad, porque ellos dicen que lo que hay es ilegalidad. Entonces, no lo incluyamos dentro de una norma hacia la formalización. Es cierto que es ilegal que un patrón en una empresa no te tenga en planilla, pero que también es informal la actividad que desarrolla porque está desprotegido de los derechos laborales y de los derechos de seguridad social. ¿Pero qué pretenden? Decir que la informalidad solo es el que vende en la calle. La informalidad solo es el que está en una feria. No, si la compañía tiene gente en negro trabajando y no lo tiene registrado, ese no es informal, ese es una ilegalidad de la empresa, entonces tiene que ser otra sanción. No reconocer a algunos gobiernos de que en el Estado también hay informalidad y hay contratos basuras, y muchas veces el Estado es el principal deudor a los institutos de seguridad social. En los últimos 9 años, la regulación que hubo y la formalización, porque en la década de los 90, para cumplir con los organismos internacionales y para violar otras formas de ingreso al Estado, la cantidad de funcionarios públicos no cambiaba, era siempre la misma, y la masa salida del rubro era siempre el mismo. Pero había 50.000 contratos que entraban por otro lado. Y yo te decía, vení, hacete una unipersonal, o creo una comisión de apoyo, o creo no sé cuántas figuras, o el BPS, la vergüenza más grande, que teníamos, creo que alguno, ¿no? Los que no tenemos, pero uno. No. Bueno, porque él es funcionario del BPS, y el compañero que está conmigo de abogado, entró, hubo un llamado en un proyecto de reingeniería con Naciones Unidas, y era a término por un año, pero hacía 12 años que estaban adentro del BPS. La mayoría controlan empresas, cuando la empresa evade, cuando no tiene trabajadores registrados, o cuando hacían los dibujos de poner a los dependientes como empresas unipersonales, pero eso en el BPS eran empresas unipersonales, había 400. Cuando asumió el nuevo directorio Murral en el 2006, en 2005, 2006 ya no me acuerdo de alturas, en 2005, subió en mayo, en julio la primera medida que tomamos es pasar a contrato de función pública, ahí no hubo concurso. Hacía 10 años, 12 años que estaban algunos empresas unipersonales, estaban sometidos a dependencia, el horario se lo ponía el BPS, tenían jerarquías que le hacían
las obligaciones y demás. Entonces, bueno, entonces... Y las compañeras de las intendencias pero podría seguir hablando. Bueno, salud pública, la forma de contrato que tenía era vergonzoso. Por ejemplo, pasantías o otro tipo en el Ministerio de Transporte o en las públicas de 20 años regular. Pasante de 20 años. Pasante es hacer una experiencia laboral a término, alguien que está estudiando está abordando. Pero estaban como pasantes, entonces no eran funcionarios públicos. No estaban en la carrera funcional y no se le pagaba salario, se le pagaba algo como pasante. Y era toda la desregulación del modelo neoliberal. Y bueno, que hay que ir ordenando. Entonces, yo creo que ahí es el centro de la discusión y Uruguay puede aportar mucho en eso, porque no nos tenemos que ocupar solo de nosotros, porque nosotros estamos haciendo para un muy mal ejemplo para que otros países que piensen en el progreso, piensen en los cambios, piensen en cambios de izquierda, somos referencia. Entonces, para la derecha, para los sectores empresariales, yo no sé cuándo se va a hacer, pero se está por hacer antes de octubre, seguro que va a ser. La Unión Internacional de Empresarios va a hacer una actividad en Uruguay, preocupado por la ley de negociación colectiva y por la ley de responsabilidad penal empresarial. Van a venir empresarios del mundo a reunirse acá. Va a venir la derecha a cuestionar lo que nosotros en definitiva reivindicamos y vemos como un avance, que es reconocido por la OIT como el país que ha tenido una ley de negociación colectiva de las mejores que hay en el mundo. Sin embargo, para los empresarios, como una paradoja, fueron a denunciarnos las violaciones a los convenios de negociación colectiva al gobierno uruguayo, porque está claro, no es lo que le gusta a ellos. Que haya negociación colectiva, que se transforme en obligatoria para todo el sector de actividad y que haya negociación colectiva en todos los sectores de actividad, ¿cómo va a aceptar la asociación y la federación rural que los peones rurales se sientan a discutir con ellos cuánto va a ser su salario? ¿Dónde se vio eso? ¿Dónde se vio que la empleada doméstica tenga un sindicato y discuta el salario? Porque en general, está bien que hay trabajadores que tenemos también empleada doméstica, como dijo muy bien Fernando Pereira, yo no me acuerdo si fue en el 1 de mayo o en una actividad importante del PICNT, las tenemos que tener registradas, porque a veces una compañera que me cuida es una trabajadora que está cumpliendo una función y la tenemos que registrar también nosotros. Pero bueno, Uruguay creo que en eso puede aportar mucho. Para no extenderme yo tanto, porque tengo muchas cosas que quisiera compartir con ustedes. La seguridad social, yo no sé si es una piedra en el zapato, es un derecho humano, por lo tanto, el día que entendamos todos que es un derecho humano, no lo vamos a cuestionar por lo que nos cuesta, o por lo que invertimos. Imagínense ustedes que yo les diga, sabe que no está alcanzando la plata, por lo tanto resolvimos cerrar el Hospital Maciel, porque el presupuesto para la salud no alcanza. O vamos a cerrar la Escuela Chile, acá en Maldonado, y los gurises van a tener que ir a otro lado porque la plata de la educación no alcanza para tener presupuesto, para tener esa cuota. Es un escándalo, porque sabemos lo que significa el derecho y el derecho humano, que todavía en seguridad social tenemos que reconocer, la gente no lo entiende como tal. Entonces, por eso, el día que se entienda, no se va a ver como una piedra en el zapato. Y uno no puede decir, este derecho humano me sale muy caro, me cuesta tanto que no lo voy a cumplir y no lo voy a llevar adelante. Entonces, ¿cómo se financia la seguridad social en el Uruguay? En relación al salario, ponemos los trabajadores una parte del sueldo y pone el patrón una parte del sueldo. Y 7 puntos del IVA, y esto tiene una razón de ser, porque hace muchos años le rebajaron el aporte patronal a la seguridad social, a las empresas, y entonces, como dejaba de entrar recursos por un lado, dijeron,
que los patrones paguen menos y que la sociedad toda pague un impuesto, el IVA, el más regresivo que hay, y 7 puntos de ese IVA sean recursos de la seguridad social. Entonces, esos 3 componentes, sumado a que si no alcanza lo que falta lo tiene que poner el Estado, porque así está planteado en la Constitución, son los que financian la seguridad social. Entonces no me pueden decir que los 7 puntos de IVA son asistencia, porque es la fuente de recursos que el legislador dijo que era para financiar la seguridad social. Y segunda cosa, hay leyes que dicen que se financia con recursos de rentas generales. Por lo tanto, no me pueden decir que eso es asistencia. La fuente de financiamiento es rentas generales. Asignación familiar, la ley que reparó los derechos de los perseguidos de la dictadura de la actividad privada, la 18.033, para hablar de últimas leyes, ¿no? Dice que se financia con recursos. Las leyes de delitos violentos, para los familiares o quien quedó discapacitado porque fue rapiñado o en otro tipo de delito violento que está comprendido entre la ley, se le da una pensión. ¿Cómo se financia? Por rentas generales. Los huérfanos de violencia doméstica, pues matan a la madre, el padre está preso y esos gurises quedan solos, además de todo el problema social, y a veces no tienen ingresos, o el ingreso es mínimo, porque un padre trabajaba y capaz que la pensión que le toca por orfandad es mínima. Entonces hubo una voluntad política y nosotros trabajamos la representación de los trabajadores en esa ley, y dice que se financia con rentas generales. Entonces eso no es asistencia. Y desde ese punto de vista, el BPS, según nuestros asesores, tenemos un equilibrio hasta el 2030, que no vamos a tener consecuencias. Yo tengo una duda en lo personal, que la evolución de las cosas, las tecnologías, el cambio, las guerras, hacen cambiar tanto que yo no sé si uno puede proyectar qué va a pasar en el mundo dentro de 30 años o dentro de 20 años, ¿no? Por la concentración a veces del capital y demás, pero desde ese punto de vista no. Pero además es cierto que permanentemente hay países como Japón que tienen su propia constitución que cada 6 años tienen que juntarse para ver qué pasa con la seguridad social. Y hay países que tienen ese diálogo de seguridad social instalado nosotros con una periodicidad, porque hay cambio en la forma de contratación del trabajo, ¿no? Hay cambios demográficos, puede pasar que una epidemia, cualquier cosa, haga un impacto en la sociedad y cambie la demografía o los cambios naturales que estamos teniendo. Eso que decía en la introducción, de que hoy tenemos un 16% de adultos mayores de la población del país, pero también hay una población dependiente menor de 5 años, va a crecer más la de mayor de 65 años que la de menor de 14. Entonces eso es un envejecimiento, y en una sociedad uruguaya que fallece casi el mismo número de personas de las que nacen por año, tenemos una situación ahí de no crecimiento demográfico. Pero como le decía, hay que analizar periódicamente la sostenibilidad de los sistemas, y nosotros no nos oponemos a ello, pero siempre teniendo en cuenta un tema que va pegado a la sostenibilidad para nosotros, es la suficiencia de las prestaciones. Porque eso de ajustarte el cinturón, no. Y las reformas que hemos tenido en seguridad social de los años 95, eso le da base de mayor exigencia, de mayor rigidez, de recorte de las prestaciones, en particular lo que tocó el sistema de jubilación. Bueno, vamos a cortar un momentito, pero también vamos a recordarle nuestras vías de comunicación, que son ramblasur@dinet.com.uy,
y nuestra página web, que es www.sindicatodelgas.org.ui. Enseguida volvemos. Con una sonrisa, la vida puede ser mejor. CODA, Servicio Odontológico. Vázquez 1390. Teléfono 24090446. Rambla Sur. PIT-CNT. Audición sindical de los trabajadores del gas. Filial PIT-CNT.